Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Hoy vamos a continuar en el PHP con la parte de funciones. Para otro día voy a subiros, como la última clase quedó ahí un poco rápida la explicación de recorrer los arrays con el for each y con el for. Os pondré algunos ejemplos de cómo recorrerlo con uno y otro, pero con el for each no hay ningún problema en recorrer cualquier tipo de array, sea además cual sea la dimensión del mismo. Hoy vamos a continuar con funciones y si hoy hay algún corte en la sesión, me volveré a conectar y espero que continúe. Si hay muchos cortes y no puedo volver a reconectar, pues os haré un vídeo aparte explicando el tema de funciones, aunque os he pasado por si acaso lo que yo quería comentaros hoy, lo que vamos a ver, los temas que vamos a tratar, está aquí en esta serie de archivos. Os he puesto uno que se llama funciones 1, funciones 2, un ejemplo de paso de variables en funciones por referencia y valor, aunque por referencia ya a partir de la versión 5.3 aproximadamente del PHP ya queda obsoleto, pero funciona, eso es funcional. Aquí he propuesto un ejercicio, una serie de ejercicios con funciones, ¿vale? Y aquí ya empezaríamos con el tema de formularios. Para el tema de formularios, no sé si me da tiempo a explicarlo hoy o no, sino el próximo día os explico los formularios. El tema de formularios estaría bien que os repasarais el código HTML e incluso el formatear documentos con CSS de tipo formulario. Podíais buscar cómo formatearlo para que queden bonitos. En principio no voy a exigir eso, pero bueno, como vamos a hacer una práctica globalizadora, ahí sí me dais formato con CSS, pues también lo tendré en cuenta. Y bueno, aquí lo que tenéis que tener claro son los botones de HTML. Voy a poner ejemplos casi siempre y si pongo algo en el examen serán formularios con botones muy básicos, tipo texto o tipo numérico. Aquí pones number, con lo cual ya restringes, por ejemplo, que los datos que metas en el campo sean de tipo numérico, no te deja poner texto. Un password que estaría oculto. El checkbox quizás sea uno de los campos que nos puede traer un poco de dolor de cabeza, digamos, al recuperar los datos, porque lo extrae como un array, pero eso también os he puesto aquí, ¿vale? Un ejemplo, ¿vale? De cómo recuperar un checkbox. Si no lo he puesto aquí, lo habré puesto a continuación, aquí, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, yo voy a empezar hoy con lo de las funciones, lo que me dé tiempo y en cualquier caso echarle un vistazo a todos estos documentos que os he colgado hoy aquí. Bueno, vamos a empezar con funciones 1, ¿vale? Voy a ir a ver si me deja aquí ocultar esta parte. Bien, dibujar. Bien, y tengo la herramienta de dibujo para marcar aquí algunas cosas. En principio os he puesto también los ejemplos. A ver si me va la barra de desplazamiento. Me va a regular. Me va a regular la barra de desplazamiento. Ahora sí. Bien. Ahora sí que sale bien. A ver. Es que no me sale bien ahora. A ver, aquí la de dibujo. Aquí. Bien, voy a coger un boli de color, por ejemplo, voy a cogerlo rojo. Bien, y vamos a empezar a ver el tema, como os he comentado, de funciones. ¿Qué es una función? Mirar, una función realmente es cuando hay una serie de instrucciones en PHP que las utilizo varias veces a lo largo de un programa, ¿vale? De un script. Cuando yo hay una serie de instrucciones que suelo utilizar para realizar una serie de operaciones, ¿de acuerdo? En vez de repetirlas varias veces dentro del mismo script o incluso en scripts diferentes, porque podemos crear como una especie de archivo librería con funciones, eso lo veremos un poco más adelante, lo que hago es coger ese grupo de instrucciones y asignarles un nombre, de tal forma que cuando yo quiera que se ejecuten
ese grupo de instrucciones, lo que hago es una llamada al nombre de la función. Hay varios tipos de funciones, porque las funciones pueden necesitar valores para realizar, ejecutar las instrucciones dentro de la misma, o no, ¿vale? Entonces, esos valores que necesitan se llaman parámetros, que realmente serían variables o constantes. Entonces, Pues no veo la pantalla, María. no ves la pantalla. Ah, es verdad, perdón. Ya estoy con lo del compartir. Como es que tengo los dos ordenadores por si. Vale, gracias. No, bueno, no importa. Lo que acabo de decir, no. A ver, que lo tengo aquí. Vale, compartir. Como siempre, a ver si ahora me coge la pantalla porque está. ¿Lo ves ahora? Ahora sí. ¿Se ve la pantalla? Vale, Sí, perfecto. sí. A ver si. Bien, se me ve las herramientas. Sí. Bien. Tengo los dos ordenadores porque hay un problema hoy con internet y entonces estoy con la wifi. Lo que he comentado, si se corta porque la han puesto hace muy poco, a veces se interrumpe la conexión, me volveré a conectar. No vayáis hasta que no termine la clase. Bueno, si queréis escucharla, si no yo me volveré a conectar y continuaré grabando. Bueno, lo que he comentado lo tenéis aquí escrito, que ya lo he dicho que lo he puesto aquí en archivos por si había algún problema. Entonces, la sintaxis general de una función, ¿vale? Viene a ser esta, es la palabra reservada a función, así tal cual, nombre de la función, que no lo inventamos. Normalmente el nombre que le asignemos a una función no debe ser función 1, función 2, no. Debe de ser un nombre, ¿vale?, que tenga relación con las instrucciones que se ejecutan dentro de la misma. Bien, y luego aquí opcionalmente, ¿vale?, podemos poner una serie de parámetros que vendrían a ser variables o valores constantes que necesita la función para ejecutar las distintas instrucciones. Pero estos parámetros no son siempre obligatorios, es decir, hay función que necesita parámetros para poder realizar las instrucciones y otras funciones que no lo necesitan. Seguimos adelante. Bueno, y que las funciones, evidentemente, cuando yo quiero ejecutar una función, primero tiene que estar definida. Definida es esto, declarar. Yo tengo que declarar una función y luego ya puedo llamarla tantas veces como quiera. Lo que no puedo es llamar a una función que todavía no ha sido definida o declarada. ¿Bien? Para llamar a una función, simplemente lo que hacemos es llamar al nombre que tiene esa función. Para definirla, anteponemos la palabra function, para llamarla, la llamamos con su nombre y además tendríamos que pasarle, si fuera necesario, los parámetros que necesitará para ejecutar las distintas instrucciones. Esto se ve mejor con un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tengo la función saludar. A ver qué color cojo, que se vea bien. Voy a cambiar de color. El naranja. Si me lo quiere coger. Bueno, ya veremos si me hace caso. A ver. Sí, es naranja. Bueno, tengo aquí un pequeño script, ¿veis? PHP. Y lo que voy a hacer, aquí lo tenéis, es declarar o definir una función. Esta función no tiene parámetros. Fijaros que aquí, en los paréntesis, está vacío. Pongo la palabra reservada function, con lo cual estoy diciéndole que voy a crear una función y la voy a llamar saludar, porque esta función, cuando yo la llame, lo que va a mostrar es un saludo por pantalla. Dentro de las llaves, lo que pongo es el mensaje eco hola, de tal forma que esta función, cuando yo la llame, me va a imprimir en pantalla hola. ¿Cómo llamamos a la función? Mirad, por aquí yo puedo tener instrucciones, variables, aquí también puedo tener más instrucciones en el script de PHP y en un momento determinado, fijaros, yo llamo a la función. ¿Cómo llamo a la función? Pues por su nombre. Y luego, en los paréntesis, tendré que poner los parámetros que necesita. Cuando yo la he declarado, no le he puesto ningún parámetro, no necesita ningún valor que yo la llame pasándole ningún valor porque la instrucción que tiene dentro simplemente es imprimir en pantalla una palabra. Por tanto, no necesita ninguna variable. Aquí, esto, cuando yo llame en este punto del script a la función saludar, me imprime en pantalla eco, me imprime hola. Borrador de trazos, me imprime, vale, ya aquí, me imprime hola. Uy. Bueno, el táctil no va muy fino, pero a ver si me deja. Vale, ahora. Pues no, no va. Con el rojo me da igual. Hola. ¿De acuerdo? En este punto del script
en pantalla aparecería hola, tal cual. Continúo. Vamos a ver ahora la misma función, pero pasándole un parámetro, un valor que necesita para ejecutar las instrucciones que hay dentro de la misma. La función también se llama saludar, pero aquí he puesto que necesita un valor, una variable, ¿vale? Llamada nombre. De tal forma que cuando yo llame a la función saludar, entre los paréntesis tendré que poner un valor constante o una variable, ¿de acuerdo? Que le pasaré luego a la función y que lo necesitará ese valor, esa variable, para ejecutar las instrucciones de dentro. Fijaros, esta función lo que hace es imprimir en pantalla hola, pero imprime algo, el valor que yo le paso al llamar a la función. Aquí, en la declaración, no tengo que poner valores, sino nombres de variables, digamos, que van a recuperar o van a ser asociados a los nombres o valores de variables en la llamada a la función. De tal forma que cuando yo llamo a la función saludar, ¿vale? En los paréntesis necesita un valor, que es el nombre. Si yo llamo a la función saludar con un valor constante, Ana, lo que haces es, este valor, Ana, se lo asigna, ¿vale?, al parámetro nombre, de tal forma que cuando se ejecuta en este punto, ¿vale?, la función me saldrá en pantalla hola y el parámetro Ana, ¿vale?, como está asociado a nombre y nombre es lo que imprime la función, me saldrá hola Ana, ¿vale? Lo que tiene que mirar, ahora os voy a hacer, os voy a liar un poquito más aquí. Sí, este ejemplo, mirad, voy a borrar y ahora os voy a decir, porque aquí he llamado a la función, pero he llamado a la función pasándole un valor constante, ¿vale? Es decir, yo llamaba a la función saludar, saludar muestra en pantalla hola y el valor que tenga la variable nombre. Esta variable nombre es local a la función, ¿de acuerdo? Y tiene que corresponder con los nombres de los parámetros. Dentro de la función, ¿vale?, las variables que yo utilice tienen que ser idénticas que los nombres de los parámetros. Mirad, yo puedo definir aquí, voy a utilizar este mismo ejemplo para que veáis, por ejemplo, aquí voy a crear una variable que se llame, está esto un poco regular, vale, $nom. Y $nom va a tener el valor Pepe. Esto lo defino al principio, ¿bien? Yo aquí llamo a la función saludar, esto muestra en pantalla hola Ana. Y ahora voy a hacer una llamada a la función saludar, voy a ponerlo aquí, saludar, pero dentro de los paréntesis le voy a pasar la variable nom. La variable nom la tengo definida como Pepe, es decir, yo estoy llamando a saludar y le paso la variable Pepe, ¿vale?, que la va a asociar, a ver si me deja coger otro color aquí diferente, la va a asociar, la va a asignar a su vez al parámetro o la variable nombre, que es la que utilizamos dentro de la instrucción de mi función. De tal forma que nombre aquí ahora será Pepe. Bien, entonces puedo poner, aquí saldrá en pantalla, hola Pepe. Mirad, yo también puedo poner, el parámetro puede llamarse igual que la variable. Yo puedo tener aquí fuera la variable, voy a poner aquí detrás, nombre. Y voy a poner Luis, por ejemplo. Y aquí voy a llamar a la función saludar y le paso o hago la llamada pasándole la variable nombre. El valor de la variable nombre se lo asigna a la variable nombre, que es el parámetro que necesita para poder realizar la instrucción dentro de la función, y entonces esto me mostraría en pantalla hola Luis.
¿Qué diferencia hay entre este ejemplo y este? Pues simplemente que fijaros que aquí, es decir, el nombre de la variable con el que tú llamas a la función, aquí abajo, no tiene por qué ser igual que el nombre del parámetro definido. Puede ser igual o no, pero dentro de la función, tú aquí no podrías utilizar un $num. ¿Por qué? Porque $num solo existe fuera de la función, no existe dentro y no hay ningún parámetro que se llame $num. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de las instrucciones, los nombres de las variables, salvo que defináis aquí una variable que se llame $num. ¿Bien? Pero como lo tengo definido fuera de la función, dentro de la función, ¿vale? Si yo no defino una variable en concreto con un valor, ¿vale? Los nombres de las variables que se utilizan en las instrucciones tienen que coincidir, ¿vale? Con los nombres de los parámetros que defináis en su declaración. ¿De acuerdo? Entonces, quien no tenga claro si se puede llamar igual o no, le podéis poner el mismo nombre aquí a la variable, a la llamada de la función, que el nombre del parámetro. Quien lo tenga claro, que tú puedes tener una variable que es la que tú pasas, cuyo valor tú pasas a través de la llamada de la función y la asignas al parámetro, podéis cambiarlo. ¿Vale? Bien, voy para abajo y sigo. Otro ejemplo que tenemos aquí. Ahora es una función, ¿vale? La función mensaje. ¿Bien? Se llama mensaje, declaramos la función mensaje, necesito un parámetro, esto es decir, cuando yo llame a la función le tengo que pasar en la llamada algo, un valor constante, una variable, ¿vale? Que a su vez tenga un valor, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esta función? Esta función tiene dos instrucciones. Lo que hace, me muestra, es el texto a mostrar es el siguiente, esto me lo pondría en negrita porque tengo aquí código HTML, y luego lo que hace es a continuación, como no tengo aquí nada, ni BR, ni P, ni ninguna etiqueta de HTML, aquí sí que fijaros hay un espacio, pues me mostraría el valor que la asocie al parámetro texto cuando la llame a continuación. Llamada a la función, pues pongo mensaje, que es el nombre de la función, fijaros, el nombre de la función es mensaje, y luego llamo a la función pasándole un valor. Este valor constante es el que se lo asigna a este parámetro que a su vez lo utiliza dentro. Entonces, en este punto del script, en pantalla saldría el texto a mostrar es, bueno, madre mía, qué letra. Mostrar, voy a poner puntos suspensivos, ¿vale? ¿Cuál es el texto a mostrar? La variable texto, ¿qué valor tiene? Pues cuando he llamado a la función, la he llamado con bienvenido al módulo de implantación de IAW, pues es bienvenido al módulo, etcétera. ¿De acuerdo? Estaría a continuación, detrás de los dos puntos, un espacio y saldría ese texto. Yo lo que podría hacer aquí en mensaje, lo que os he comentado antes, es tener, por ejemplo, aquí una variable que fuera mensaje, por ejemplo, mens, que tuviera el texto bienvenido, bueno, etcétera. Y aquí yo podría llamar a la función mensaje y en vez de llamarlo con un valor constante, normalmente lo que hacemos es, si tengo una variable definida, ¿de acuerdo? Que tiene el texto que yo quiero pasar como parámetro a la función para realizar sus instrucciones, lo que hago es utilizar esa variable. Nada, lo que hace esto es, el valor de esta variable se lo asigna a la variable texto y que es la que utiliza internamente, en este caso, una de las instrucciones de la función. Bien, en este caso, ¿vale? La función ya devuelve el resultado, ¿de acuerdo? De la ejecución de todas las instrucciones. Pero también hay funciones, pero también hay funciones, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es devolver, realizar una serie de operaciones, ejecutar una serie de instrucciones y te devuelve algo de realizar esas instrucciones. Y lo que devuelve lo tenemos que recoger, ¿vale? Para seguir realizando operaciones o para mostrarlo en pantalla. Bien, entonces, para hacer eso, ¿vale? Se utiliza un return, ¿vale? Una sentencia return, ¿vale? Lo que hace es devolver. La función realiza una serie de operaciones y devuelve algo.
pero luego tenemos que recogerlo. En la llamada a la función hay que recogerlo de alguna manera. No nos vale solamente llamar a la función. Bien, ya os voy a decir por qué. Mirad, aquí un ejemplo de una función con un return, bueno, súper básico. ¿De acuerdo? Defino la función saludar ahora. ¿De acuerdo? La función saludar ahora no necesita ningún parámetro, sino que directamente, ¿vale? En vez de poner un eco, ¿vale? Cuando yo llamo a la función, no me muestra por pantalla el mensaje hola, soy una función. Lo que hace es devolver ese texto, ¿vale? Puede devolver en este caso es un valor constante, podría ser también devolver una variable. Y entonces lo que recogería sería el valor de esa variable. Ahora lo vamos a ir viendo con ejemplos. Entonces, la función saludar ahora devuelve un mensaje de texto, que es un valor constante, una cadena constante. Entonces, si yo pongo, voy a quitarle el eco este, llamo a la función saludar ahora, ¿vale? ¿Qué me mostraría en pantalla? Nada. No mostraría nada, porque no tengo ningún eco en las instrucciones de la función. Entonces, saludar ahora, en este punto, en concreto, de mi script, yo tendría aquí un mensaje, hola, soy una función, pero sin asignar a ninguna variable, sin imprimir ni nada. Simplemente ha devuelto, en este punto he recogido un mensaje. Sin embargo, si yo cojo, como tenéis aquí, delante de la función pongo un eco, es decir, la llamada a la función saludar, como saludar ahora devuelve un mensaje, lo que hago es eco y llamo a la función saludar. El eco, ¿qué es lo que hace? Imprimir lo que devuelve la función. Entonces, ¿qué devuelve en este punto del script? ¿Qué es lo que se mostraría en pantalla? Pues, hola, soy una función. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí esto es un ejemplo en el que además, no os lo voy a pedir, se especifican los tipos de datos, ¿vale? Que utiliza o que devuelve la función. No es necesario poner esto, simplemente, bueno, para que lo sepáis, que si lo veis en algún manual, nosotros lo vamos a hacer más simple y no vamos a tener, no os voy a exigir que pongáis el tipo de dato, ¿vale? Tenéis aquí una tabla con los tipos de datos admitidos, ¿bien? Pero yo no os lo voy a pedir. Mirad, voy a modificar, voy a quitar esto ahora, porque voy a utilizar en este punto, ¿vale? Este ejemplo de función para mostrar el return de otra manera. Por ejemplo, mirad, yo en el ejemplo, cuando he llamado a la función, como sé que la función saludar ahora devuelve algo, ¿vale? Lo que hago con el eco aquí es imprimir ese algo. En este caso es un mensaje. Pero yo también podía hacer otra cosa. Aquí yo podría coger también y crear una variable que se llamara mensaje y a la variable mensaje le asocio como valor lo que devuelve la función. Es decir, mensaje le voy a asignar lo que devuelve la función saludar ahora. En este punto del script lo que tengo es una variable cuyo valor ¿cuál es? Pues el valor de mensaje es hola, soy una función. Voy a imprimir mensaje con un eco, por ejemplo, voy a hacerlo con un print, $mensaje. Bien, y esto me mostraría en pantalla pues el mensaje hola, soy una función. Bueno, voy a quitarle esto, que esto no saldría. Saldría hola, soy... La letra me sale un poco fea, no puedo hacerla mejor con el punterito. Hola, soy una función. Bien, es decir, tenemos varias maneras, ¿de acuerdo?, de trabajar con lo que devuelve una función. En este punto, por ejemplo, ya que tengo una variable, bien, que me devuelve o cuyo valor es el resultado de la devolución o de la llamada a una función, que devuelve algo, yo puedo seguir trabajando con esta variable en mi script. De hecho, yo, por ejemplo, podría tener aquí otra variable que es despedida, por ejemplo, voy a poner despedida. Igual,
Voy a poner adiós. ¿Vale? Y yo, por ejemplo, puedo imprimir, ¿vale? El valor de mensaje concatenado. O voy a poner a ver, bueno, voy a ponerlo más bonito. A ver, voy a ponerlo aquí. Eco, voy a ponerlo un poco más. Voy a poner eco. El valor mensaje es, bueno, cierro, concateno con la variable mensaje y ahora concateno y el valor de despedida sería de la variable despedida, a ver, voy a subirlo, de la variable despedida es cierro y concateno con despedida. Es decir, con todo esto, con todo este bloque, lo que he querido explicaros es que yo cuando tengo una variable cuyo valor lo le asignas el valor que devuelve la función, yo puedo seguir operando con esa variable. De hecho, en este caso, como es una variable de texto, pues lo que he hecho es concatenarla con el valor de otra variable. Yo, por ejemplo, mensaje, en este caso ya he dicho que es texto, pero puedo tener una variable que recoja la llamada a la función y sea un valor numérico. Yo puedo seguir operando con esa variable y no cambiaría en ningún momento los valores, ¿vale?, de las variables dentro de la función. Voy a seguir bajando y aquí no sé si hay parámetros por defecto. Mira, una función, ¿vale? Puede tener unos valores por defecto o unos parámetros por defecto. ¿Qué significa que tenga unos parámetros por defecto? Eso significa que si yo llamo a la función sin pasarle los parámetros que tiene definidos, si yo en la definición de la función a esos parámetros les he puesto un valor predeterminado, tomaría ese valor predeterminado y se ejecutaría la función sin ningún problema. Ahora bien, si yo llamo a una función sin pasarle los parámetros que necesita y que yo he definido, ¿vale?, al no tener valores asociados, pues daría un error. No sé si he puesto aquí, bueno, aquí leéis lo que es la teoría y os voy a poner un ejemplo. Voy a escribirlo, teclearlo en el ordenador, porque yo creo que se va a ver mejor. Aquí, si me deja ver, así. Se va a ver mejor que tecleándolos con el puntero. Ahí. Bien. Voy a poneros un ejemplo. Imaginaros, ¿vale?, que vamos a crear una función. A ver, un segundo. Función, que no me equivoque la sintaxis. Y se va a llamar hacer café. La función café va a necesitar saber qué tipo de café, ¿vale?, vamos a hacer. Y entonces voy a definir un parámetro, por ejemplo, que se llame tipo. Y le voy a asignar como valor predeterminado el valor capuchino. Uy. Así, tal cual lo digo. Bien. Bueno, esto lo he hecho mal porque esto es fuera de la función. Control X. Vale, control V. Bien, función hacer café. ¿Qué va a hacer esta función? Esta función me devuelve, ¿vale?, el mensaje. Bueno, esto es minúscula. Voy a ponerlo en minúscula que me activa la mayúscula por defecto. Devuelve el mensaje hacer una taza de café de el tipo que yo le haya dicho. Bien, pongo un punto y coma al final, aunque solamente tiene una instrucción y no haría falta ponerlo
Cuando solamente tengo una instrucción no hace falta poner en la última un punto y coma, yo siempre le pongo por si luego sigo añadiendo. Y entonces ahora aquí yo voy a llamar a la función, ay, perdona un momento, voy a quitarle aquí el, ¿vale? Tengo el tipo, voy a ponerlo en negrita para que se vea y le pongo aquí un valor predeterminado. Bueno, no me lo va a coger, a ver, inicio, aquí, en rojo. ¿Bien? Vale. Voy a llamar a la función. La función esta ya me devuelve un valor, por lo tanto, tendré que imprimirlo en pantalla. Por ejemplo, eco, hacer café, ¿bien? Y llamo a la función sin pasarle, ¿vale? Ningún parámetro. ¿Qué me devuelve esto en pantalla? Pues esto me devuelve en pantalla hacer una, voy a poner aquí, salida en pantalla, para que lo veáis. Salida en pantalla. 2 puntos. Hacer una taza de café de capuchino. ¿Por qué me devuelve capuchino? Me devuelve capuchino porque yo cuando he llamado aquí a la función, bien, no le he puesto ningún parámetro. Al no ponerle ningún parámetro, pero necesitar uno, necesita un parámetro, necesita tipo. ¿Vale? ¿Tipo tiene asociado, asignado de forma predeterminada un valor? Sí, pues entonces sí que puede ejecutar la función y la ejecuta. La ejecuta poniendo como valor de esta variable el valor predeterminado que tenga asociado. Si yo llamase a la función hacer café sin ningún parámetro y aquí no tuviera ningún valor predeterminado, es cuando viene el problema, porque tienes aquí una llamada a una variable cuyo valor es indefinido. Bien, pero en el momento que yo le pongo un valor predeterminado, sí que puede, ¿vale? Si omito el valor, coge el valor predeterminado por defecto. Bien, voy a poner otros ejemplos, otra llamada a la función. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, llamo a la función hacer café, pero de otra manera? Por ejemplo, llamo a la función hacer café, pongo un eco delante, obviamente porque como la función hacer café hace un return, ¿vale? Hacer café, pero ahora le pongo un valor, la llamo con un valor expreso. ¿Eh? ¿Qué tendríamos en pantalla? ¿Cuál sería la salida en pantalla? La salida en pantalla sería, ¿vale? Hacer una taza de café de expreso. ¿Por qué? Bueno, le he puesto punto al final, no, pero voy a quitarlo porque no tiene punto en el return. ¿Por qué expreso? Porque lo que pasa aquí es que yo cuando llamo a la llamada a la función, hago la llamada a la función, le paso un parámetro, lo llamo con un valor. Este valor es el que asigna a la variable o al parámetro tipo, ¿vale? Anulando el valor predeterminado que tuviera, de tal forma que ahora tipo ya no vale capuchino, vale expreso. Y cuando yo hago la devolución de la expresión o de la frase hacer una taza de café, tipo ahora vale expreso. ¿De acuerdo? Aquí también podía hacer una llamada creando una variable aquí. Yo podría poner aquí una variable también llamada tipo, sin más. ¿Vale? Se me ha movido un poquito. A ver esto. Bueno, tipo y fuera, yo qué sé, cortado. Bien. Y yo podría hacer aquí un eco, hacer café. Y llamo o le paso la variable, hago la llamada a la función pasándole la variable tipo. Este valor, el valor que tenga esta variable tipo, ¿vale? Se lo asocia al parámetro tipo, ¿de acuerdo? De tal forma que hacer una taza de café ahora sería hacer una taza de café de cortado. Es decir, el valor predeterminado solamente se utiliza cuando yo haga una llamada a una función que tiene algún parámetro y no haya definido el valor de ese parámetro. Si yo hago la llamada pasándole un valor, lo que hace es obviar el valor predeterminado y asignarle el valor con el cual llamo a la función. Vale.
Más ejemplos. Voy a poner otro ejemplo de voy a poner de llamada a la función, por ejemplo, con valores predeterminados. Por ejemplo, voy a poner la función por ejemplo, voy a poner libros. ¿Vale? Y dentro voy a definir, por ejemplo, dos parámetros. Uno que sea autor, es decir, cuando llame a libros me va a salir el autor o necesito pasarle el autor. Y además necesito también el parámetro que es el nombre del libro, es decir, voy a ver para cada libro su autor. Y aquí el libro voy a poner por defecto 100 años de soledad. Bien, bajo aquí, pongo las llaves. Esto es la declaración de la función. Recuerdo que primero hay que definir o declarar la función y luego hay que hacer la llamada. ¿Qué hace esta función? Return, devuelve, por ejemplo, el libro es $libro, lo que ya haya pasado al parámetro libro, y el autor es $autor. ¿Bien? Bien, entonces, aquí en la llamada a la función, si yo pongo un eco libros y le paso solamente un valor, voy a poner Gabriel García Márquez, ¿qué me devolvería por pantalla? Pues por pantalla me devolvería, perdón, voy a poner salida, sería el libro es, y lo que hace es, el valor lo asocia de izquierda a derecha. Es decir, cuando yo pongo ya hago la llamada a la función, ¿vale? Aquí solamente le pongo, hago la llamada con un valor o una variable, ¿vale? Que se va a asociar al primer parámetro que yo tenga definido en la función. ¿De acuerdo? Lo que me faltaría aquí con una coma sería un segundo parámetro, que sería el libro. ¿De acuerdo? Entonces, como yo solamente le paso hago la llamada con un valor, ¿vale? Y es justamente autor que no lo tengo definido, no va a haber ningún problema. El libro es... Un segundo, que se me cierra la sesión. El libro es, voy a poner aquí el libro es 100 años de soledad. Y el autor es, ¿le he pasado valor a este primer parámetro? Sí, pues Gabriel, hoy perdón, se me ha movido. Gabriel García Márquez. Hoy. Bien. ¿Qué pasaría si yo llamo a libros, ¿vale? Y dejo este primer parámetro vacío? ¿Vale? Le voy a pasar, por ejemplo, bueno, lo llamo así, directamente. ¿Vale? Aquí, sí, en vez de ponerle 2, ¿vale? Podría sustituir también el nombre del libro. El nombre del libro podría ponerle también otro, pero me va a dar un error en cualquier caso si no le pongo el primer parámetro. A ver, por ejemplo, le puedo poner... voy a hacer varias llamadas y ahora os digo, por ejemplo, eco libros. Voy a poner varios ejemplos y vemos lo que saldría por pantalla. Gabriel. Bueno, mirad, voy a ponerlo aquí en una variable, aquí arriba. Escritor voy a poner. Bueno, voy a poner autor también. Igual y voy a poner Gabriel García Márquez. Para no repetir tanto el texto, Gabriel García Márquez. ¿Vale? Defino una variable con el nombre del autor. ¿Vale? De aquí lo que hago es, en vez de poner el texto Gabriel García Márquez, utilizo la variable que he definido arriba. Uy, perdón. Autor. De aquí le voy a poner, por ejemplo, voy a ponerlo en otro también en $libro 1.
igual, y aquí le voy a poner el nombre de un libro de García Márquez, por ejemplo, voy a ponerle otro título, como podría ser Crónica de una muerte anunciada, por ejemplo. Y aquí lo que le paso, por ejemplo, hago la llamada a la función utilizando la variable autor, que tiene el nombre Gabriel García Márquez, y aquí en vez de poner como constante otro título, utilizo la variable que tiene asociada a ese título, que se llama libro 1. ¿Bien? ¿Qué saldría en pantalla en cada una de estas cosas? Pues vamos a ver, en cada una de estas llamadas a las funciones. Bien, en cada una de estas llamadas a las funciones, voy a borrar aquí ahora un momento todo esto, ¿vale? Y vemos, en esta llamada a la función, ¿qué ocurre? Que aquí no le pongo, no hago la llamada sin ningún parámetro. Entonces, tenemos un problema, y es que aquí, ¿vale? Como no tengo valor predeterminado asociado a ese parámetro, va a quedar la variable autor indefinida. Entonces aquí va a haber un error. ¿Vale? Te saldrá un error indicándote en un mensaje que la variable autor está indefinida. Sin embargo, aquí, por ejemplo, ¿qué saldría? Yo hago la llamada a la función. ¿Y qué ocurre? Que esta primera variable la asocia al primer parámetro que yo tengo definido, ¿vale? En mi función. Y este segundo valor, sea lo que sea, lo asocia al siguiente. Es decir, los parámetros se asignan hacia la derecha, ¿vale? De izquierda a derecha. De tal forma que la salida en pantalla para este caso sería, ¿vale? Voy a escribirlo, que va a quedar un poco más claro aquí. La salida sería, a ver si me deja escribirlo, salida en pantalla sería el libro es crónica de una muerte anunciada. Esta variable, aunque tuviera un valor predeterminado, como os he comentado antes al explicarlo, como la llamada de función le pasa otro valor, este valor es el que asocia al parámetro libro, quedando sin utilizar o omite el valor predeterminado. Es decir, el valor predeterminado solamente lo toma cuando yo hago la llamada a la función y ese parámetro no le he pasado un valor para asociarlo, para asignárselo. Crónica de una muerte anunciada y el autor, pues es el mismo, es Gabriel García Márquez. ¿Bien? Bueno, pues hasta aquí los ejemplos, ¿vale? De funciones, ¿vale? Las cuales tengo también valores o parámetros predeterminados por defecto. Vamos a ver el siguiente documento. El siguiente documento, ¿vale? Es para ver cómo pasamos por referencia y por valor. Mira, cuando yo declaro, normalmente estamos utilizando las funciones, todas las variables, los parámetros, yo los defino o los pasamos por, cuando hago las llamadas a la función, ¿vale? Los valores que yo le paso en la llamada se pasan por valor. ¿Eso qué implica? Que tú le pasas una copia, digamos, de la variable, del valor de la variable, y la variable fuera de la función no cambia de valor. Sin embargo, si yo antepongo el símbolo and, el ampersand este, ¿vale? En la llamada a la función, lo que hago es pasarle la dirección de memoria, digamos, donde tiene esa variable almacenada el valor. Y si esa variable o ese valor cambia, ¿vale? Dentro de la función, también cambia fuera. ¿Bien? Entonces, un ejemplo, ¿vale? Normalmente nosotros vamos a trabajar por valor, ¿de acuerdo? Pero os voy a poner un ejemplo de variable por referencia y por valor. Bueno, creo que lo tengo aquí ya puesto directamente aquí abajo. Mirad, os he puesto aquí un ejemplo. Mirad, vamos a utilizar este porque nos quedan 3 minutillos y entonces vamos a utilizar este. Os podía poner otro arriba, pero vamos a utilizar este ejemplo que os he pasado. Puedo poner más. Si alguien cuando vea los ejemplos o este ejemplo no lo tiene claro, me lo decís y os pongo otro. Mirad, tengo aquí definida una función. ¿Vale? La función es cambiar por valor, lo he llamado directamente. Bien, y entonces la función lo que hace es coger el parámetro, valor, ¿vale? Y sumarle 10. Aquí dentro de la función, este eco, cuando haga la llamada a la función, aquí tendría la variable valor, la he modificado dentro de la función,
pero no fuera. Mirad. Vale, para que veáis el ejemplo. Mirad, y esto es por valor y esto es por referencia. La misma función, ¿de acuerdo? Pero por referencia. Y tiene aquí una. Normalmente digo que nosotros trabajamos siempre por valor y en la llamada también por valor, al definirla y al llamado. ¿Vale? Mirad, número original, 5. ¿Vale? Ahora, escribo el número original. Valor original, la variable número. ¿Cuánto vale el número? 5, tal cual. Ahora, llamamos a la función, ¿vale? Pero la variable la he pasado por valor. He pasado, fijaros, digo, cambiar por valor mi número. Mi número vale 5, ¿vale? Que es el valor original. Y ahora vamos a ver, ¿vale? ¿Qué se imprimiría en pantalla? Estamos llamando a esta primera función, ¿vale? Aquí valdría 5, ¿vale? Y ahora, valor, aquí, que cojo esa variable que vale 5 y le sumo 10, es decir, valdría 15. Ahora, $valor vale 15, porque fijaros que he puesto un más igual, ¿vale? Que es sumarle 10 a la variable valor y asignárselo a la variable valor. Entonces, aquí, esto en pantalla me debe de salir 15, ¿vale? Entonces, si yo llamo aquí, bajo por abajo, cambiar por valor mi número, ¿vale? Esto mostraría en pantalla este mensaje. Perdón, este no, el de arriba. Es el de arriba, el que os he señalado arriba, este. Dentro de la función por valor, ¿vale? Vale 15. Entonces, aquí saldría dentro de la función por valor. Por valor. Abajo tenéis la salida, ¿eh? Bueno, sería un 15. Y ahora a continuación, digo, imprimo el valor de la variable mi número. ¿Cuánto vale mi número? Mi número vale 5. Pues esto saldría aquí un 5. Porque los cambios en la variable $valor, ¿vale? Lo he pasado por valor. Es como si le pasara una copia de la variable, mi número. Entonces, no cambiaría. Cambia dentro de la función y como imprimo lo que hay dentro de la función, me imprime un 15. Sin embargo, aquí, cuando llamo por referencia, ¿vale? Mi número, puedo llamar por referencia anteponiendo aquí el AND, voy a tacharlo, o como he hecho aquí, definiendo y poniéndole el AND en la definición de la función aquí, ¿vale? Le cambio, referencia, sería un 5, ¿vale? Que es mi número, valdría un 5, aquí valdría 15 y aquí también saldría un 15. Pero, como ha cambiado dentro de la función, ¿vale? Ahora, después de la función, la variable también vale 15. Mirad, aquí tenéis la salida, ¿veis? Que yo os he estado poniendo arriba en pantalla. ¿Bien? Y tenéis abajo un poco la explicación, ¿vale? Pero por valor es que recibe una copia de la variable, por lo que los cambios que se realicen dentro de la función no afecta al valor fuera de esa variable fuera de la función, y por referencia sí que cambia porque realmente le estás pasando la variable original. Y por referencia puede pasar, lo podéis hacer por referencia, tanto poniendo aquí un ampersand en la llamada delante del nombre de la variable en la llamada a la función o poniendo el ampersand aquí, en uno de los dos sitios. ¿Bien? Bueno, tengo que cortar hasta aquí la sesión de hoy. Aquí tenéis unos cuantos ejercicios de funciones, ¿vale? Con enunciados que podéis intentar ver sin mirar la solución. No sé si se ha cortado. No, yo creo que sigue. Bueno, creo que sí que sigue. Bueno, voy a continuar. Podéis ver estos ejercicios y repasarlos. Para el próximo día continuaremos con los formularios, iré rapidita. De acuerdo, de todas formas, echarle un vistazo. Los formularios voy a ir al grano exactamente. A lo más importante, el tema es que os miréis vosotros por vuestra cuenta el HTML relacionado con formularios, cómo crear formularios, controles de formulario,
y os explicaré los tipos de envío que hay y luego cómo procesar el formulario y el PHP dentro del mismo script sin que haya ningún tipo de error. Os pondré un ejemplo y es muy fácil. También lo tenéis en Aules. Y ya continuaremos con la siguiente parte del temario, que serían las sesiones. Bueno, pues hasta aquí dejamos la sesión de hoy. Y nada, cualquier duda, como siempre, podéis contactar conmigo vía a través de los foros de Aules, o si queréis una información más directa podéis enviarme un correo o mandarme un mensaje a través del chat de Teams. Venga, hasta luego. Luego